Ya, comenzamos entonces nuestro taller 13, eh, en donde seguimos viendo aplicaciones de la derivada, ¿de acuerdo? Eh, no sé si tiene alguna pregunta antes de que comencemos a hacer directamente los ejercicios o si no comenzamos nomás. Ya, bien. Entonces, nuestro taller 13 aborda Newton-Raphson y razón de cambio. ¿Ya? Newton-Raphson, para, para recordar un poquito el método, lo que nos dice es que cuando tenemos una función derivable, podemos aproximar sus raíces mediante una, una fórmula, ¿ya? Una fórmula dada por la función y su derivada. ¿Ya? F entonces es una función derivable y G es una función que se crea a partir de la función F con la siguiente estructura. ¿Ya? Entonces, esta se conoce como fórmula Newton-Raphson, ¿ya? Y permite generar, a su vez, una sucesión, ¿ya? Una sucesión que usualmente se anota como los P sub K, P sub K más 1, una sucesión definida por recurrencia, en donde el P sub K más 1 es, el, eh, es la imagen de P sub K en esta función G. Entonces va a ser F, o sea, P sub K menos F de P sub K sobre la derivada en P sub K. Esta sucesión permite aproximar a las raíces de F. ¿Ya? Necesita, claro sí, algunas condiciones. Hay un estudio que se hace sobre este método Newton-Raphson, pero que aquí nosotros no vamos a profundizar, sino que vamos a utilizarlo así bien superficialmente. Ya llegará un momento en que se estudie con un poco más de profundidad. Pero de aquí, de esta fórmula, observamos inmediatamente una condición de que la derivada no se debe anular en estos puntos. Aquí se parte con un P sub 0 que se llama aproximación inicial. ¿Ya? Inicial. Entonces, este P sub 0 se elige de modo que al ingresarlo aquí me da el P sub 1 y luego el P sub 1 se vuelve a meter a esta misma fórmula y da el P sub 2 y así voy generando una sucesión de los P sub K. ¿Ya? Y esta sucesión converge supuestamente a P en donde F de P es igual a 0. Insisto, bajo algunas condiciones, por ejemplo, que el F' de P sea distinto de 0. Eh, la aplicación directa o una de las aplicaciones que se establece como corolario de esto es, por ejemplo, el cálculo de raíces cuadradas o una fórmula para aproximar raíces cuadradas. Fíjese que la raíz cuadrada la raíz cuadrada de 2, que es un número irracional, la puedo aproximar mediante números racionales. ¿Cómo así? En el primer ejercicio de nuestro taller, eh, nos dice aproximar la raíz de 2, ¿ya? Usando el método de Newton-Raphson. Este raíz de 2
tiene que ser una raíz de alguna función, ¿ya? De modo que al evaluarlo me dé 0. Ahora, ¿qué función conocemos que tenga como una de sus raíces a raíz de 2? Bueno, puede ser f de x igual a x menos raíz de 2, ¿ya? O podríamos pensar en un f de x como x cuadrado menos 2. Es así. ¿Sí? Entonces, tomamos esta función, que es derivable en todos los reales, para construir nuestra función g de x como x menos f sobre f'. ¿Ya? La f' en este caso va a ser 2x. ¿Ya? Entonces nuestra función g va a estar dada por x menos x cuadrado menos 2 sobre 2x. Podríamos reescribir esto, ¿ya? ¿Cierto? Multiplicando aquí por amplificando el primer término por 2x, ¿cierto? Y queda 2x cuadrado menos x cuadrado más 2 sobre 2x. Y esto me va a quedar como x cuadrado más 2 sobre 2x. Y ahí tengo mi fórmula de iteración, ¿ya? Voy a definir entonces el p sub k más 1 como p sub k al cuadrado más 2 sobre 2 p sub k. Y esto lo voy a usar para aproximar raíz de 2. ¿Ya? Ahí. Entonces, tomamos una aproximación inicial, por ejemplo, p sub 0 igual a 1. ¿Ya? Al tomar el 1 como, como punto de partida, ¿ya? Tengo que evaluar, para calcular el p sub 1, evaluar el 1 en esta sucesión definida por recurrencia. ¿Ya? Entonces va a ser el p sub 1 igual a 1 al cuadrado más 2 sobre 2 por 1. ¿Ya? Aquí hay que observar que el P, si el P sub K es racional, entonces el P sub K más 1 también es un número racional. ¿Ya? Entonces estoy teniendo una sucesión de números racionales que convergería a un número irracional. ¿Ya? Eso es importante destacarlo. Ya, veamos entonces cuánto queda. Quedaría arriba 3 medios. Y esto me da 1.5. El 3 medios me permite calcular el P sub 2. P sub 2 va a ser 3 medios al cuadrado más 2 sobre 2 veces 3 medios. Esto va a ser 9 cuartos más 2 sobre 3. 9 cuartos más 2 son 17 cuartos, ¿sí? Y partido por 3 son 17 sobre 12. Y aquí ya empezamos a tener la necesidad de usar calculadora. Bueno, no es necesario, pero agiliza los resultados. Ya 17 dividido en 12 es, esto es igual a 1,416 periódico. ¿Ya? Este número, bueno, ya es fracción irreducible, lo podemos utilizar para calcular P sub 3. ¿Ya? Vamos a hacer el P sub 3, el último cálculo, y
¿qué nos da? Nos da 17 doceavos al cuadrado más 2 sobre 2 por 17 doceavos. 17 al cuadrado, ¿cuánto es? 289. Exactamente. ¿Y 2 al cuadrado? 144. Perfecto. Y abajo nos queda 17 sobre 6. Ya, 144 entonces por 2. Nos queda 288 más 289. Queda 577 sobre 144 por 6 sobre 17. ¿Ya? Vamos a calcular simplemente 577 por 6 da 3462 y abajo 144 por 17 nos da 2448. Y esto aproximadamente 3462 dividido en 2448 da 1,4142 15 6 9 y hasta ahí me da mi calculadora. Ahora, podríamos seguir, ¿ya? Tomar esta como aproximación, como P sub 3 y calcular P sub 4, ¿ya? Aquí hay que hacer una aclaración. Hay que usar este valor, ¿ya? Porque si usamos el resultado, o sea, eso sería una aproximación. Este es una aproximación de el P sub 3. ¿Sí? No sé si, no creo que... Sí, así es, 6,8. 6,8. ¿Ya? Es una aproximación del P sub 3. Entonces, si usamos este valor en la siguiente iteración, ya estamos cometiendo un error. ¿Ya? ¿Con cuántos decimales dejarlo? Bueno, todos los posibles. No va a ser muchas iteraciones y va a tener posibilidad de usar calculadora para hacer estas iteraciones. Pero lo importante aquí es que, fíjese que hicimos 3 cálculos y ya podemos comprobar, porque la calculadora nos permite saber cuánto es el valor, entre comillas, real de raíz de 2, ¿sí? Entonces, calculamos la raíz de 2 y, bueno, aproximado, ¿cierto? Nos da 1,41421356. ¿Ya? Entonces, ya a la tercera iteración, estamos viendo que coinciden nuestro cálculo, al menos hasta la quinta cifra decimal. ¿Ya? Por lo tanto, es una cosa rápida de conseguir. Eh, en ese sentido, o aquí en este contexto, se habla de la velocidad en cómo converge esta sucesión de los P sub k al valor, a su límite. ¿Ya? ¿Qué ocurre si parto desde el 0? Que dicen en el chat, P1 puede partir desde el 0, P sub 0 podría ser 0. ¿Ya? Habría que hacer el cálculo, ¿ya? Y, bueno, planteémoslo como pregunta. Así, ¿qué ocurre si parto desde P sub 0 igual a 0? ¿Ya? Vamos a tener entonces que el P sub 1 sería 0 al cuadrado más 2 sobre 2 por 0. ¿Ya?
el P sub 0, el P sub 0 que está aquí, lo elegí arbitrariamente. ¿Ya? ¿Cuál sería una técnica para poder obtener una aproximación inicial? Bueno, el teorema del valor intermedio para la función continua. Podríamos pensar en que la función, ¿ya? La función x cuadrado menos 2 se anula aquí en sus dos raíces, ¿cierto? Y tomar no sé, el 1 y el 2. Y saber que la raíz de 2 va a estar entre 1 y 2. ¿Ya? ¿Cómo sé que la raíz de 2 está entre 1 y 2? Bueno, evaluando f de 1 y evaluando f de 2. F de 1 me da 1 al cuadrado menos 2, que sería menos 1, y 2 sería 4 menos 2, que sería 2. Entonces hay un cambio de signo. Este tipo sería negativo y este de acá sería positivo. Y como la función es continua, sé que hay un punto entre 1 y 2 en donde la función se anula. Entonces puedo elegir cualquier número entre 1 y 2. ¿Ya? O entre 0 y 2, porque ocurre exactamente lo mismo. F de 0 menos 2 también es negativo. ¿Ya? ¿Ya? El P sub 0 igual a 0 no lo puedo elegir. ¿Por qué no lo puedo elegir? Porque la derivada de f, que es 2x, se anula en el 0. ¿Ya? Entonces no podría elegir el P sub 0 igual a 0. Podría elegir, elegir el P sub 0, voy a poner aquí, eh, puedo elegir P sub 0 igual a 2, por ejemplo, ¿sí? O algún otro valor. Y la respuesta es sí. ¿Siempre los números P sub n son números enteros o pueden ser de otra forma? Pueden ser de otra forma, sí, pueden ser de otra forma. No hay problema en elegir alguna otra aproximación. ¿Ya? Eh, podemos hacer el ejercicio de simular estas aproximaciones. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? o sea, los P sub 1 y hasta el P sub n se pueden elegir, pero no cuando la función se anula, ¿cierto? Esa es como la única condición. Cuando ¿O no? que la derivada no se anule. Eso. Sí, Eh, que la derivada no se anule. Yo hice una simulación en GeoGebra para estos métodos de Newton-Raphson, la estoy buscando para mostrársela. ¿Por qué ocupo esa función, la x cuadrado menos 2? Porque es aquella que sé que tiene como raíz al raíz de 2. ¿Ya? Podría haber elegido otra función, pero esa es la que tiene un buen comportamiento, ¿ya? Y me permite generar una sucesión que converja, de acuerdo al teorema de Newton-Raphson, que converja a la raíz de 2. ¿Ya? Vamos a, deme un segundito para buscar la... No. Hice la del seno y la del ejercicio que viene a continuación. ¿Ya? Pero, mire, podemos hacer lo siguiente. Vamos a cambiar de escenario. Nos vamos a ir a una hoja de cálculo.
Entonces, aquí vamos a programar supuestamente nuestro método de Newton-Raphson para la función f de x igual a x al cuadrado menos 2. ¿Ya? Y vamos a elegir un p sub 0 y aquí para ingresarlo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que... ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos poder ingresar aquí un valor, ¿sí? Un valor inicial. Y ese valor inicial, le habíamos puesto 1, ¿cierto? Usarlo como punto de partida para calcular el siguiente valor. ¿Cómo calcularía el siguiente valor? Tengo que programar la derivada. ¿Ya? La derivada f' de x es igual a 2x. ¿Ya? Y la función de iteración, g de x, es x al cuadrado, ¿cierto? Más 2 sobre 2x. ¿Ya? Lo estoy escribiendo simplemente así, como texto, para programarlos acá. Entonces, tengo que calcular aquí voy a poner la imagen, ¿no? O sea, voy a poner el p sub 0, 1, y aquí voy a ir calculando su imagen en la función g. ¿Ya? Entonces va a ser el valor anterior al cuadrado más 2, y eso dividido en 2 veces el valor anterior. ¿Ya? Y ahí tengo 1,5 que fue mi primera iteración. Entonces luego aquí voy a poner que esta celda es igual a esto que me dé aquí. Y en esta celda, en la D8, voy a copiar esta fórmula hacia abajo. Y me da... ¿por qué me da eso? No sé, eso debería ser. Uf, a ver. Por C7. Así. Y acá vamos a poner... Ahí sí. Estaban mal puestos los paréntesis. Ahora sí, entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, puse el valor inicial, p sub 0, igual a 1, ¿sí? Esto lo voy a cambiar, porque a partir de este valor inicial, calculo este va a ser g de p sub k, ¿cierto? Y este es el p sub k. Entonces puse valor inicial 1 y me dio 1,5. Después, este 1,5 se transformó en mi p sub 1. ¿Sí? Y ese p sub 1 lo evalúo y me da 1,16 periódico, 1,416 periódico. Luego ese se transformó en este de acá, o sea, este valor lo copio en esta celda
Y ese valor lo uso para calcular su imagen, ¿ya? ¿Podremos ver el error? Sí, podemos ver el error. Habría que programar el error, pero no quiero, eh, no quiero detenerme ahí, Jürgen, ¿ya? Solamente quiero mostrarles que este método de Newton-Raphson converge rápidamente a el valor raíz de 2, ¿ya? Y eso pasa por el tipo de función que tomamos. El tipo de función raíz de 2 eh, es una función que tiene a la raíz de 2 como una raíz simple, es decir, una multiplicidad 1. Si tuviese multiplicidad 2, o sea, que fuese eh, x menos raíz de 2 un factor y x menos raíz de 2 otro factor de la misma función, ¿ya? El grado de convergencia sería más rápido. Entonces podríamos construir otra función que nos permita generar otra fórmula de iteración, tener otras aproximaciones y que sea más rápido. Pero esto ya es suficientemente rápido. Fíjese que aquí para el Excel esta cosa se estancó en la tercera iteración, ¿ya? Ahora, usted decía, ¿qué pasa si tomo el 0? Me va a tirar error. ¿Por qué? Porque dividimos por 0. ¿Qué pasa si tomo el 2? También fue rápida la convergencia, ¿ya? ¿Qué pasa si pongo 0.5 o 0,5? También es rápida la convergencia. Fíjese que aquí ya empieza a estancarse, porque usa 2, 4, 6, 7, 8 decimales. Y si pongo raíz, bueno, aquí no me permite poner raíz de 2, pues si pudiera poner raíz de 2, no tendría mucho sentido porque es el número que quiero aproximar, ¿ya? Se supone que este método es para aproximar raíces o aproximar valores que usted no conoce, ¿ya? Por eso le decía, aquí tenemos la herramienta, la calculadora, que nos permite saber cuánto es raíz de 2, ¿ya? En ese caso, la pregunta de, profe, ¿podemos ver el error? Es fundamental. De hecho, hay toda una línea de análisis de la matemática que se preocupa de estudiar estos errores en la aproximación. Y para el método de Newton-Raphson, el error tiene una fórmula y que tiene que ver con la derivada también de la función. Y es estudiar el error en este caso sería encontrar una cota para la derivada de una de las derivadas de f, ¿ya? Pero no vamos a ir hasta allá. Solamente decirles que esto lo puede hacer aquí fácilmente en un Excel, en una hojita de cálculo, para ir viendo estas iteraciones. Si pongo, por ejemplo, 1,14, perdón, 1,41 o muy cercano a raíz de 2, 4142, esto converge más rápido nomás, ¿ya? Porque estoy más cerca de la raíz. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Que está súper bueno el teorema. Sí, sí, es interesante. De hecho, puede buscarlo por ahí, eh, otras aplicaciones y quizás usted mismo indagar sobre esta cota para el error. ¿Ya? Bien, sigamos. Vamos a cambiar de dispositivo. Profe, la ¿Sí? última consulta, si estuviéramos ya y estamos en el conjunto de los reales y si cambiamos los imaginarios a un imaginario ahí se podría o no. El asunto es que En- esta, estamos para funciones, para funciones complejas el análisis es un poquito diferente, ¿ya? Porque ahí recuerda que va a tener todos parámetros. El número complejo depende de dos, depende de un A y un B, o de un ángulo y un radio, ¿ya?
Ya, siguiente. En este problema, en el número 2 del taller, no se deje engañar por el grueso del enunciado del problema, ¿ya? Finalmente es la misma situación anterior, solamente que está contextualizada y etcétera. Dice, la altura de un proyectil está dado por una función, es la altura. Es una altura, no cuánto alcanza. Donde t es el tiempo transcurrido el lanzamiento, c es una cociente entre la masa y el coeficiente de resistencia del aire, o sea, está bien real el modelo. Dice V sub i es la componente vertical de la posición, es decir, lo que se asocia al ángulo del lanzamiento del proyectil, ¿ya? Entonces, considerando esa fórmula, ¿ya? La fórmula F, vamos a anotarla por acá, F de t igual a C por V sub i más 9.8 c cuadrado por 1 menos e elevado a menos t sobre c menos 9.8 c por t. ¿Ya? Determinar una aproximación para el tiempo en el que el proyectil toca el suelo, sabiendo que el ángulo de elevación es de 45 grados y que la velocidad es de 100 metros por segundo y c vale 10. Básicamente tenemos una cosa así. Esta es la línea del tiempo. Cuando está en t igual a 0, se supone que el proyectil sale del suelo, despega, ¿sí? Y tiene un movimiento de esa forma. Sale, alcanza su altura máxima y luego vuelve a caer al suelo. ¿Ya? Entonces se pide cuál es el tiempo en que el proyectil vuelve a tocar el suelo. Tenemos que encontrar este t. Este t sería la raíz de esta función, ¿sí? Quizás llamémosle p para no confundir. Entonces, p es tal de que evaluado me da 0. Básicamente tengo que encontrar o aproximar la raíz de la función. Aquí la ayuda está en comparar los valores f de 16 y f de 17. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, vamos nuevamente a ver, veamos, hagamos el análisis. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, generar una sucesión o la fórmula de Newton-Raphson que va a ser siempre x menos f de x sobre f' de x. ¿Ya? Los datos que me dan es que el ángulo de elevación es de 45 y el B sub i es de 100 y el C es de 10. ¿Ya? Esto es lo que tengo que generar. Necesito de esta expresión calcular la derivada de f. ¿Ya? Entonces, primera cosa, ¿cómo queda f de x considerando estos valores? ¿Ya? Sería c, que es 10, por v sub i, que es 100, más 9.8 sería c al cuadrado por 10 al cuadrado, y esto por 1 menos e elevado a menos t sobre 10 menos 9.8 por 10 sería 98 t. Si se fija, nos quedan unas constantes que podemos calcular. Estos serían 1000, estos serían 100 por 98, o sea, por 9,8 sería 980, o sea,
1980 por 1 menos e elevado a menos t sobre c menos 98t. Ahí tengo mi función para este problema. Su derivada va a ser, perdóneme que cometí un error aquí. Esto es t. ¿Sí? Mi variable es t. Entonces, la derivada con respecto a t es 1980 por, o menos 1980, ¿cierto? Porque al multiplicar s con esta expresión, me queda el menos 1980, la derivada de la exponencial, que va a ser ella misma. Eso es C10. Por la derivada de lo de adentro, o la compuesta, regla de la cadena, ¿cierto? Que sería menos un décimo, que es lo que está multiplicando al t. Y la derivada de ese factor, que va a ser menos 98. ¿Sí? Y esto lo podemos arreglar. Y nos queda 198 por e a la menos t sobre 10. Simplificando, ¿cierto? S con S y S con S lo multiplicamos. Menos 98. Por lo tanto, tengo mis expresiones que están involucradas en mi función de iteración. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, según la indicación del problema, tomar el p sub 0 como 16 y calcular los siguientes, p sub 1, p sub 2, etc., en esta fórmula de iteración, considerando esa función y esa función. ¿Ya? Ahora sí, vamos a el GeoGebra que tenía preparado para esta. ¿Ya? Porque los cálculos yo sabía que eran tediosos, así que no los vamos a replicar acá. Vamos a ver. Ya, entonces tengo aquí mis datos. Aquí tengo los valores de P. P le puse 10 en este caso. Y esa es su primera iteración, o sea, el P sub 1. ¿Ya? Este es f de 10. Este va a ser f de P sub 1. La segunda iteración me da esto de acá. ¿Ya? No me apareció la tabla. Bueno, no importa. Y así, si yo voy aumentando las iteraciones, voy teniendo valores, fíjese, más cercanos al 16, algo. ¿Ya? Y en la f voy teniendo valores cada vez más cercanos a 0, que serían los valores en donde mi función vuelve a cortar el eje X. ¿Se fija? Aumenté una iteración y ya me dio esa cantidad muy cercana a 0. Y puedo seguir, ¿cierto? Y esto va a ser, voy a ir ganando un poquito más de aproximación al 0. ¿Ya? Eso es con la aproximación 10. Si hago la aproximación con 16, ya veo que en la, a ver, 1, 2, 3, en la cuarta iteración ya me acerco bastante al 0. ¿Ya? Entonces esto va a ser rápido también. Bueno, si cambio los parámetros, 5, esto va a significar menos altura y menos velocidad, pongamos 50. ¿Ya?
tengo una altura del proyectil más baja, menos velocidad, y el punto en donde corta, vuelve a cortar el eje X es antes del 10, ¿ya? Entonces, si yo quiero identificar el tiempo que se demora, tendré que tomar un valor más cercano a 10, ¿ya? Eso me da, ¿qué me da? Aquí, 8,1. En tiempo 8,10476, etc., voy a tener el punto en donde vuelve a tocar el suelo el proyectil lanzado. ¿Ya? ¿Se fija? ¿Se entiende? La aplicación de este Newton-Raphson que pasa por la derivada de la función para encontrar raíces de la función. Lo puede hacer en GeoGebra, le acabo de mostrar que lo puede hacer en Excel también. Creo que hay herramientas suficientes como para hacer estos cálculos más óptimos, de manera más fácil, ¿ya? Pero lo que está detrás es justamente entender cómo se relacionan los conceptos de raíz de la función, el de la derivada, el de la propia función, etc. ¿Alguna pregunta? Profe, con 16, ¿en qué tiempo llegaba? Con 16. ¿Y las condiciones del problema? A ver, las condiciones del problema eran 100 del coeficiente, no, 10 para ese coeficiente, 100 de la velocidad, y con la aproximación inicial 16. Sí, ahora sí. Era así. Ah, ¿y cuántas? No, espérese. A ver, ¿por qué elegimos 16? Esta es la función que me da, ¿cierto? Vamos a acercarnos y nos damos cuenta, fíjese que entre el 16 y el 18, más cercano al 16, está mi raíz, ya, entre 16 y 17. Aquí se produce el cambio de signo. Entonces tomo alguna de las dos. Podría haber sido 16, podría haber sido 17. ¿Ya? Ya sabemos que en este caso da igual. Entonces, vamos a tener nuestras iteraciones 0, 2, ¿por qué no se me ve? Aquí, por acá arriba. Ahí están. En 16,20952, o sea, muy cercano al 16. ¿Ya? Ese es el tiempo. Esta es la sucesión de los P, ¿ya? Que va a converger al punto en donde la función se hace 0. Y aquí están las imágenes. No sé, tiene que haberse ocultado esto porque tenía puesto Entonces, como... al final, en este tipo de ejercicios nos van a dar como ese hint, porque si no podemos estar como harto rato probando. Sí, claro, claro. De hecho, vamos a... En el taller, el siguiente, eh, el siguiente, la siguiente sección dice, construye una aproximación a raíz de 3, pero ya hicimos con raíz de 2, por lo tanto es análogo el trabajo. Y una aproximación usando la función seno, ¿ya? Usando la función seno, aquí vamos a... Profe, después puede dar como el link de ¿De ese esta? GeoGebra. Sí, ¿Sí? please. ¿Sí? En el seno, eh, aquí tenemos una situación bien particular, porque el seno se hace 0 en 0 y en pi, ¿cierto? Entonces, si tomo un valor inicial, por ejemplo, 2,5, 2,5 está aquí, está más cercano a pi que a 0. Si tomo un valor inicial 2,5, fíjese, aquí está la sucesión de los p sub k.
La segunda, el P sub 1 es 3272470. El siguiente es 3141200. Y luego ya me da el software me da pi. Sabemos que eso no puede ser. A ver, claro. Esto es una aproximación de pi en realidad. Después se queda fijo. Cuando llega al punto de... cuando alcanza la raíz, el algoritmo automáticamente se fija en la raíz. ¿Por qué? Porque si observa, si esta es su fórmula de Newton-Raphson y evalúa, por ejemplo, P, que es la raíz de F, esta F de P le va a dar 0. Y está evaluando P. Entonces le va a quedar N de P igual a P. Y este factor, o sea, este término se anula. Entonces el siguiente va a ser igual a P. Y ahí se va a estancar por siempre. O sea, encontró la raíz. ¿Qué ocurre si en lugar de poner un número cercano a 3, pongo un número más chico que 1, por ejemplo, o 1 simplemente? Este 1 está más cerca de 0, o sea, de esa raíz, que de esa raíz, que de pi. Entonces, los números van a tender a la raíz más cercana. ¿Ya? Si pongo un número, por ejemplo, 1.5, ¿ya? Que va a estar por aquí, también va a ¿dónde? ¿Qué va a pasar con el 1.5? Se me fue. ¿Por qué no pongo más? Ah, porque esto está bloqueado. Bueno, ya no lo voy a modificar. Pero, ¿qué pasa con eso? Con el 1.5. El 1.5 está aquí, está generando. ¿Se acuerda cómo construyó esta sucesión? Es con la derivada y es donde la derivada, la recta tangente, cortaba el eje. Entonces aquí, más cercano al punto en donde la derivada se anula, el algoritmo tiene problemas. ¿Ya? Por eso esta sucesión no está convergiendo ni al 0 ni a pi. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo elegir un número, una aproximación? Una buena aproximación es aquella que está cercana, próxima. ¿Qué tan próxima? Bueno, que se vea que la curva se comporta más o menos bien en esa vecindad. ¿Ya? Vamos al último ejercicio del taller, antes que se nos acabe la hora. Esta fue una de las últimas cosas que vieron ayer en la clase y quizás quedó más débil, ¿ya? El concepto de razón de cambio o tasa de cambio. ¿Ya? ¿Qué es lo que entendemos cuando decimos razón de cambio? Bueno, es simplemente la variación de la función se entiende como el cociente entre las imágenes de la función versus las preimágenes, es decir, una comparación entre cuánto varían sus imágenes respecto de cuánto varían las imágenes. ¿Ya? Piénselo así. Bueno, esto finalmente, cuando calcula el límite de x tendiendo a y, no es otra cosa que la derivada de f en y, es decir, cómo o cuánto varía
F en, así, puntualmente en I. ¿Ya? A este numerito se le llama variación media. ¿Ya? Variación media en el intervalo X, Y. Y a este numerito, o sea, al límite, es la variación instantánea, o sea, en un punto. Piénselo de la siguiente forma. Cuando un automóvil se desplaza por una carretera, calle, etc., ¿ya? Tiene en cierto punto una velocidad en un punto A, este es el punto A, tiene una velocidad en este punto y quiere ir hasta el punto B, y en este punto B tiene otra velocidad, ¿ya? Velocidad B. Y ha recorrido la distancia de B hasta A. Entonces de aquí tiene dos ideas. Primero, la velocidad media de este móvil la va a calcular como la velocidad en el punto final menos la velocidad en el punto inicial sobre el punto o la distancia que ha recorrido. ¿Ya? B menos A. Ahí tengo velocidad media. Pero cuando quiero saber la velocidad instantánea, lo que hago es, lo que hago es calcular el límite cuando este punto A tiende a este punto B. Es decir, calculo la derivada de eso. ¿Ya? Ya. Entonces, cuando hablamos de razón de cambio, estamos hablando también de estas variaciones de la función. Razón porque es un cociente, y cambio es porque veo los cambios que tienen las imágenes de la función respecto de las preimágenes. ¿Ya? Ese es el concepto. En los problemas van a aparecer esos vocabularios, es decir, la razón de cambio o el cambio de algo, ¿ya? Eh, Velocidad también va a ser una de las palabras que va a aparecer, y todo eso lo vamos a interpretar como una derivada. ¿Ya? Veamos ese problema que está aquí en el taller 13. Dice, en un depósito que tiene forma de cono invertido, es decir, tiene esa forma, de radio 3 metros, es decir, de aquí hasta el borde hay 3 metros. Y de altura 10 metros, es decir, de aquí hasta la base hay 10 metros. ¿Ya? Se vierte agua a razón de 2 metros por segundo, es decir, está entrando agua. Está entrando agua. ¿Sí? Aquí tenemos agüita. El agua, usted sabe, va a tomar la forma del recipiente que lo contiene, por lo tanto va a generar dentro un mini cono de agua. ¿Ya? Y esta agua entra con una a razón de 2 metros por segundo. 2 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué están diciendo? O sea, ¿qué están pidiendo? Dice, calcule la velocidad. Ya, cuando nos dicen velocidad, tenemos que interpretarlo como la derivada de algo con respecto al tiempo. Recuerde que velocidad es distancia sobre el tiempo. ¿Ya? O cómo varía la distancia cuando varía el tiempo. Dice, calcule la velocidad con la que sube el nivel del agua. Ah, necesito saber entonces cuál es este nivel. ¿Ya? A este llamémosle H. ¿Ya? Cuando la altura de esta agua que está en el estanque es de 5 metros. Vamos a detenernos en la pregunta. La pregunta dice, calcule la velocidad con que sube el nivel del agua
cuando esta, perdón, es de 5 metros. Es decir, cuando la altura alcanza los 5 metros, ¿qué tan rápido se mueve este punto? ¿Ya? Eso es lo que me están preguntando. Porque este punto, que determina el nivel del agua, va subiendo conforme entre el agua. ¿Sí? En un momento, uno como que detiene el tiempo y calcula aquí una velocidad instantánea. ¿Ya? Y sabemos que la velocidad instantánea está asociada a la derivada, ¿ya? O la variación de este movimiento con respecto al tiempo. ¿Qué está variando? Está variando la altura. Entonces yo quiero saber cómo varía la altura con respecto al tiempo. ¿Cuándo? Cuando la altura vale 5. ¿Sí? 5 metros. Entonces me están preguntando por calcular la derivada de la altura, de esta altura h, con respecto del tiempo, cuando la h vale 5. Entonces tengo que llegar a alguna forma de comprender esa variación. Hasta ahí. ¿Algún problema? ¿Alguna pregunta? La mayor dificultad que tienen este tipo de problemas es justamente iniciar el problema, entender de qué se trata, establecer la relación entre las variables y plantear las ecuaciones que uno tiene que resolver. ¿Ya? Entonces comprendo que aquí se presenten varias dificultades. ¿Ya? Lo importante o lo clave es entender qué te están preguntando. Están preguntando por una derivada. Hay que calcular una derivada. ¿La derivada de qué? Dice, la velocidad con que sube el nivel del agua. Ya, si usted le puso una variable al nivel del agua, ¿ya? Y a este le llama h, entonces le están preguntando la derivada de h con respecto al tiempo. Todos estos dependen del tiempo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo podríamos sacar, por ejemplo, No, para pero llegar hasta... antes, las preguntas sobre comprender el problema, sobre lo que le he explicado. Porque ahora vamos a ir a la solución, a cómo hacerlo. ¿Ya? Bastián, ¿alguna pregunta sobre el planteo o sobre la situación o sobre lo que están pidiendo? No por la situación, por lo menos yo no. Ya, perfecto. Y ahora, Bastián, ¿cuál es tu pregunta? Porque ahora viene el desarrollo. ¿Cómo hacerlo, no? Sí, porque pienso, no es como si dijera la figura, Ujú. el cono, de los 5 metros hacia arriba no es lo mismo que llenarlo de abajo, pues entonces estaba pensando en cómo hacerlo. Claro, pues fíjate que esta altura que del agua, ¿sí? Mientras más baja esté, más rápido sube. O sea, le va a costar mucho al agua subir de este nivel a ese nivel, o le cuesta mucho más que subir de ese nivel a ese nivel, ¿cierto? Porque tiene un mayor radio que cubrir. Muy bien. Por lo tanto, esta velocidad no es constante. Ya. Veamos, establezcamos algunas relaciones entre variables. Por ejemplo, aquí tengo, voy a dibujarlo de nuevo, mi cono, ¿sí? Visto de lado, tengo un radio acá de 3 metros y una altura de 10 metros, ¿cierto? Luego tengo un nivel del agua que está aquí, que le llamo H, y un radio de esta agua. De modo que estos triángulos que se forman son semejantes. Entonces yo, por el teorema de Tales, puedo plantear la relación que el radio del estanque grande es a su altura 10, como el radio del agua que está contenida en el estanque es a su altura h. De aquí tengo una relación entre R y H. Yo podría decir R es igual a 3H sobre 10, ¿cierto? O podría decir que H es 10R sobre 3.
Cualquiera de las dos situaciones me podría servir. Depende de qué me estén preguntando. Me están preguntando por la velocidad con que sube el nivel del agua. Entonces el foco está en H. Yo quiero plantear todo en términos de H. Veamos, ¿qué significa plantear todo? Bueno, ¿cómo calculo el volumen del agua o de un cilindro? Pi por R al cuadrado por H partido en 3. ¿Salió la tienda? Ya, 1/3 de pi por r cuadrado por h. Ese es el volumen del cilindro, que en este mismo caso va a ser el volumen del agua. ¿Cierto? El cono, profe. Sí, gracias. Sí, justamente alegamos por el comercial de el síndrome del cono vacío cuando se refieren al papel higiénico. Y ese es un cilindro, eso sí. Sí, gracias por la observación. El volumen del agua se calcula así, volumen del cono. Ahora, como me están preguntando, siempre hay que pensar en la pregunta. La pregunta es calcular dH en dt. Entonces voy a ver de dónde sale ese dH en dt. Uno de los datos que me dan es que el agua entra a razón de 2 metros cúbicos por segundo. Esto significa que me están diciendo cómo varía el volumen del agua. ¿Cierto? Si entra cada vez 2 metros cúbicos por segundo, significa que el volumen de agua está variando a 2 metros cúbicos por segundo. Entonces, lo que me están dando aquí es la variación del volumen con respecto del tiempo. ¿Sí? Yo sé que la variación del volumen con respecto al tiempo son 2 metros por segundo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el volumen? Aquí hay que recordar una cosita. Como esta agua que está aquí, ¿sí? Esa agua que está aquí, va a variar con respecto al tiempo, tanto la R como la H son funciones que dependen del tiempo. Y por lo tanto, el volumen también es una función que depende del tiempo. Entonces, así se entiende esta derivada de B en dt. ¿Ya? La variación del volumen respecto al tiempo. Entonces, en esta formulita tengo un r cuadrado de t y un h de t. ¿Sí? Por pi por 1/3. Y esto es el volumen de t. Entonces, en esta ecuación, yo puedo derivar, ¿sí? Derivando el volumen de t, ¿qué resulta? Que la derivada del volumen con respecto del tiempo es derivar toda esta expresión con respecto al tiempo. ¿Sí? La variable es t. Tendría 1/3 por pi por... no, espérese, me faltó una parte. Déjeme borrar esto. Ya decía entonces, el volumen del estanque es 1/3 pi por r cuadrado h, donde el r es un r de t y un h es un h de t. ¿Ya? Este es r cuadrado. Ahora, como yo me quiero fijar solo en h, utilizo esta relación para poder escribir el r en términos del h. Entonces este volumen se transforma en 1/3 de pi por
r al cuadrado, pero r cuadrado es 3h sobre 10 al cuadrado por h, ¿ya? Y esto me queda como, bueno, se va a simplificar 1, 2, 3, quedaría 3 pi sobre 10 al cuadrado por h al cubo. Y ese es mi volumen. Ahora sí, derivando con respecto a t, Profe, ¿sí? disculpe, pero si está escribiendo no... Oh, ¿verdad? No, espérame. Gracias por el aviso, estaba súper concentrado escribiendo. Ya. Le decía entonces, quedé aquí, quedé que reemplazaba el R de t, aquí, lo reemplazaba en mi fórmula del volumen, acá, y expresaba todo en términos de h, ¿ya? Entonces, el volumen queda expresado solamente en términos de mi variable o función h. Por lo tanto, cuando derive a ambos lados con respecto a t, voy a tener a un lado que la variación del volumen con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada de esta expresión con respecto al tiempo. Ya, la primera es una constante, 3 pi sobre 10 al cuadrado, y aquí viene la derivada. La derivada de h, o sea, de h cubo, es 3h al cuadrado, pero h es un h de t y la estoy derivando con respecto al tiempo, por lo tanto tengo que hacer regla de la cadena. Por, entonces, la derivada de h, es decir, de h en dt. Y apareció lo que me estaban preguntando. Eso es lo que me preguntaban, ¿cierto? Pero falta una parte. Falta la información que me dieron. Me dijeron que esto era 2 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a 9 pi sobre 10, estoy multiplicando al cuadrado, por h al cuadrado por dh en dt. Y yo voy a despejar esto, ¿ya? dh en dt va a ser igual a 2 por 10 al cuadrado sobre 9 pi sobre h cuadrado. Y esto es lo que quiero calcular cuando h vale 5, ¿ya? Entonces, dh en dt para h igual a 5 va a representar la variación de la altura cuando la altura vale 5. Va a ser igual a 2 por 10 al cuadrado por 9 por pi por 5 al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto se va a poder simplificar, ¿cierto? Simplifico, ¿qué me queda? Me queda 2 por 2 al cuadrado sobre 9 pi. Y ahí está, mi variación. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, ¿se entendió lo que se hizo? Y eso sería la velocidad, claro, esa sería la velocidad con que sube el agua. Es la variación de la altura con respecto del tiempo. ¿Ya? ¿Medido en qué? Medido en metros por segundo.
Porque la altura estaba medida en metros. ¿Sí? La altura estaba medida en metros. 10m era la altura. ¿Ya? Aquí tenemos un metros cúbico y aquí un metros cuadrado, que se van a simplificar, entonces te van a quedar un metros por segundo. ¿Ya? Aquí, metros por segundo. ¿Sí? ¿Se queda más o menos claro? Yo sé que esto podría ser confuso, un poquito enredado, pero vaya, vea los ejercicios que están resueltos. Hay ejercicios propuestos también. El ejercicio 3 que es propuesto está resuelto en el libro de Mena. Están las indicaciones también por si quiere hacerlo solo. Y, ¿Profe? ¿sí? ¿Puedes subir un poquito al ejercicio anterior, al 2? Es que quiero ver la derivada, por favor. ¿Esa? Ya, gracias. Ya. Eso, y nuevamente les puse un desafío, número 4. Tiene 3 tablas de funciones, o valores de la función, ¿ya? X y f de x, y ellas son polinomios. ¿Ya? Son polinomios de distintos grados y tiene que saber qué grado es cada una de esas funciones. ¿Ya? Bien. Eso es todo por mi parte. Profe, tengo una pregunta. En el ejercicio 2 al final como que nos dan las respuestas en el hint. Entonces, ¿el ejercicio para qué es? ¿Para comparar solamente en 16 y 17 o qué? No. Aquí lo que no escribimos fueron los valores de P en el ejercicio 2. En el ejercicio 2 se pedía encontrar el tiempo, ¿sí? Encontrar el tiempo en el cual se vuelve el proyectil a tocar el suelo, ¿ya? Y dice, utilice F16 y F17 para empezar a iterar en el 16. Pero la respuesta no es 16, es 16, algo. Y ese coma algo es el que tiene que encontrar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí. ¿Y cuántas hacemos más o menos? Vimos que con 3, con 4 iteraciones ya lo lograba. Ya. ¿Ya? Claro. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Jamás se me va a ocurrir eso de la derivada para calcular eso. Se me hubiera ocurrido solo. ¿Cuál derivada? ¿Y para calcular qué cosa? Lo del cono. Ah, ya sí, comprendo. A mí al inicio me pasaba igual, o sea, decía, cómo lo planteo, cómo lo agarro, cómo agarro este problema? Y finalmente fue entender un poquito la lógica que está detrás desde la pregunta. ¿Ya? Entender que sí, este tipo de problemas me preguntan por una derivada o tengo que calcular una derivada en algún momento. Entonces lo importante aquí es entender el problema y plantear cuáles son las ecuaciones o las relaciones entre las variables. ¿Ya? Y ver varios ejercicios resueltos. No son triviales estos problemas. ¿Ya? Tienen un cierto grado de complejidad, pero es superable. ¿Ya? ¿Y cómo se supera? Viendo cómo se hace. Listo. ¿Ya? Bien, profe, gracias, que esté bien. Ya. Que estén bien. No, profe, que esté bien. Nos vemos la próxima semana. El próximo lunes, recuerde, tiene control.
¿ya? Es, bueno, de aplicación de la derivada, ¿cierto? Ya, nos vemos. Un abrazo, que esté muy bien. Si no hay más dudas, quedamos acá.